Hola amigos de Tommy Paintball, el día de hoy tenemos una nueva sección a la cual vamos a llamar Paintball Lab. El objetivo de esta nueva sección es que nosotros hagamos un análisis sobre los fenómenos físicos, las definiciones, las tecnologías y todo lo que gira alrededor de lo que es el paintball. Y esto nos va a ayudar a tomar mejores decisiones en el sentido de que nosotros vamos a poder definir qué es lo que queremos, qué necesitamos comprar, adquirir o implementar en nuestro equipo, en nuestra marcadora, para tener un mejor rendimiento, para mejorar la precisión, para mejorar la eficacia de nuestras marcadoras, la eficiencia, y para que no les vean la cara diciéndoles que una marca o una cosa u otra les va a solucionar sus problemas. Corre video. Entonces, las primeras definiciones de las que tenemos que hablar son: ¿qué son los FPS? ¿Qué es consistencia? ¿Qué es eficiencia? ¿Qué son PSIs? ¿Qué es un hot field? ¿Qué es un cold field? El primero, ¿qué son los FPS? FPS quiere decir fits per second, o en español pies por segundo, y esto se refiere a velocidad, como podrían ser kilómetros por hora, metros por segundo, etc. Entonces FPS quiere decir velocidad, y la velocidad de la que hablamos es la velocidad con la que un paintball sale disparada de la marcadora. Cuando ese paintball sale de la marcadora, sale a cierta velocidad. Usualmente en paintball la velocidad permitida, segura para jugar, es alrededor de 250 a 300 FPS. Hay una diferencia muy significativa entre la velocidad con la que se juega. No es lo mismo jugar a 250 a 300 FPS. No es lo mismo que un automóvil se impacte contra una pared, un automóvil que va a 10 km por hora contra un automóvil que va a 150 km por hora, ¿cierto? La energía que se disipa en el impacto, dependiendo de la velocidad con la que el proyectil va, es mucho mayor si es mayor velocidad contra la energía que se disipa en un proyectil que va a mucho menor velocidad. Por eso es importante que nosotros mantengamos la velocidad de FPS entre 250 y 300 FPS para que el juego se mantenga seguro y el impacto del paintball no vaya a generar un daño en el jugador contra el que se está impactando ese paintball. En paintball tenemos la segunda definición, que es eficiencia. La eficiencia se refiere a utilizar la menor cantidad de aire posible para alcanzar una velocidad deseada. Es decir, nosotros podríamos alcanzar con alguna marcadora u otra marcadora una velocidad entre 200 y 300 FPS utilizando cierta cantidad de aire. Entre más eficiente es nuestra marcadora, vamos a requerir menos cantidad de aire para alcanzar esa velocidad. La tercera definición es la consistencia. Consistencia quiere decir que entre disparo y disparo nosotros vamos a alcanzar la misma velocidad. Cada que nosotros hacemos un tiro, y eso lo vamos a ver con el crono, cuando nosotros tenemos el crono vamos a ver que entre tiro y tiro la diferencia entre cada uno de esos tiros no oscila demasiado. Pudiera ser que estamos haciendo tiros alrededor de 287, el siguiente tiro 285, el siguiente tiro 289, el siguiente tiro 287. O sea, el promedio sería 287, la velocidad con la que sale un paintball. Entre más pequeño sea el rango de diferencia, quiere decir que nuestro marcadora y nuestros paintball son más consistentes. Lo que nos va a dar la consistencia a nosotros, a nuestro equipo, es primero que nada la pintura, y segundo va a ser el cañón que nosotros utilicemos. La pintura nos va a dar esa consistencia porque una pintura de mucho mayor calidad es una pintura que es más uniforme, ¿sí? El tamaño de la pintura entre la bolsita de 500 o la caja de 1000, la diferencia entre cada paintball no es demasiado grande, y nosotros cuando estamos disparando con nuestra marcadora este tipo de pintura no vamos a tener esas oscilaciones grandes, y la pintura nos da esa consistencia. Lo segundo que nos da esa consistencia es que nosotros hagamos el match board, o que seleccionemos un cañón con nuestro juego de insertos de acuerdo a la pintura que estamos utilizando en cierto día, a cierta temperatura en específico, porque la temperatura también afecta el diámetro y el tamaño de los paintballs. Y entonces que tengamos un cañón con insertos nos va a permitir que el aire que empuja el paintball en cada disparo sea constante y que no haya una diferencia entre disparo y disparo referente a la velocidad con la que los paintballs salen disparados de nuestra marcadora. Nuestra siguiente definición son los PSIs. PSIs quiere decir
pound per square inch, libras por pulgada cuadrada, y eso se refiere a una medida de presión. Por eso existen diferentes tanques. Por ejemplo, aquí tengo un tanque y aquí tengo otro tanque. Este tanque que ustedes pueden ver aquí en la pantalla, ustedes pueden ver aquí como tenemos un tanque que es de 4500 psi y 56 cubic inch. Quiere decir que este tanque soporta una presión al interior del tanque de 4500 psi y tiene un volumen de almacenamiento de 56 cubic inch. Es volumen al ser cúbico. En contraste tenemos este otro tanquecito que se utiliza mucho en lo que es MagFed. Este tanquecito tiene una capacidad de mantener una presión adentro del tanque de 3000 psi. Este tanque puede almacenar muchísimo más gas que este tanque simplemente por el volumen. Este tanque puede tener una presión almacenada al interior de 4500 psi. Y este tanque puede tener una capacidad de 13 pulgadas cúbicas, que es el volumen, pero una presión solamente de 3000 psi. Obviamente le cabe mucho menos aire a este que a este otro tanque. Continuando con el tema de los tanques, tenemos dos definiciones que se utilizan mucho en Estados Unidos. Una de ellas es hot fill, o lo que podemos llamar un llenado caliente, y cold fill. Hot fill se refiere a que nosotros sabemos que cuando el aire se deposita en los tanques, todos nos hemos dado cuenta que nuestro tanque se calienta. El hecho de que el aire esté caliente genera una mayor presión. El aire empuja contra las paredes de nuestro tanque y entonces podemos ver aquí en nuestro manómetro una lectura de alrededor de 3000 psi. Cuando nosotros dejamos que nuestro tanque se enfríe, en ese momento la presión al interior de nuestro tanque va a disminuir un poco, de tal manera que podemos hacer un segundo llenado para volver a llenar nuestro tanque a sus 3000 psi. Y eso ya se llama realizar un cold fill. Bueno amigos, eso fue todo por el día de hoy. Espero que las definiciones que manejamos el día de hoy hayan sido de su agrado. Esperen más de esta sección en siguientes capítulos. Muchas gracias, hasta luego.